Dios les bendiga a todos. Nos bendice mucho también a nosotros poder llegar hasta sus hogares o al lugar donde usted se encuentre y poder compartir el día de hoy una palabra que Dios tiene reservada para hablar a nuestras vidas y seguramente, como es la naturaleza de Dios, hacernos el bien y no el mal. Para nosotros como iglesia, Pacto de Gracia, el Señor dio una palabra este año precisamente respecto a que este 2020 sería el año del sacerdocio y el sacerdocio de la gracia. El sacerdocio de la gracia es aquella manera de servir, de acercarnos a Dios por el sacrificio inmerecido con el que Jesús nos permitió entrar y acercarnos. Así que permítame decirle bienvenido a este espacio que Dios nos regala en línea, precisamente para poder traer una palabra de consuelo al corazón y poder decirle que Dios está determinando un tiempo precioso en medio de esta pandemia, en medio de la crisis que el mundo pueda estar viviendo. Dios tiene planes de bien y no de mal. El Señor quiere darnos un tema esta mañana al que hemos denominado consuelo al corazón. Escuche muy bien, consuelo al corazón. Y antes de seguir con el tema, déjeme decirle que este tema también está disponible en YouTube para que usted lo pueda chequear ahora mismo. Si por alguna causa esta señal se llegara a interrumpir a través de Facebook, usted lo puede buscar en YouTube precisamente como Iglesia de Cristo Pacto de Gracia. Pero entremos de lleno a esta palabra que hemos denominado consuelo al corazón. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto camino al Mar Rojo hacia la tierra prometida, pasaron una serie de circunstancias impresionantes. Y hay una gran diferencia entre el momento en el que salen de Egipto y Dios los resguarda, Dios les provee agua, Dios les provee maná, hasta que la ley es dada y el trato cambia, porque ya hubo un lineamiento que el hombre tenía que obedecer y tenía que cumplir para poder merecer la bendición como tal, descrito en Deuteronomio 28. Todas estas bendiciones vendrían si el hombre obedecía con todo su corazón, con toda su fuerza y toda su alma. De hecho, está resumido en el primer mandamiento. Y de no hacerlo, había una serie de maldiciones que podían alcanzarlo en relación hasta destruirlo, dice la Biblia. Pero esa ley fue modificada, fue cambiada, mejor dicho, por el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Sin embargo, podemos ver una enseñanza preciosa en todo lo que el pueblo de Israel vivió bajo la ley y bajo los profetas como una sombra, dice la Biblia, de lo que habría de venir. Y es ahí donde encontramos un pasaje en particular que está relatado en Números 21:4. Dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos por las serpientes en el desierto miraban a la serpiente de bronce. Pero lo impactante es que esto vino por una causa descrita precisamente en Números, en el capítulo 21. Vamos a retomar el principio. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, dice la Biblia. Observe que es muy importante notar que Dios los había puesto en una ruta hacia la tierra prometida, hacia la bendición. Y como lo dice este versículo, ellos se impacientaron precisamente por lo crítico que el camino empezó a resultar. Y en el versículo siguiente dice que comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y empezaron a decir, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua, estamos hartos de esta pésima comida. Impresionante que cuando el desánimo llega a una vida, una serie de situaciones en cuestión del corazón empiezan a enfermar incluso el entorno. Dios ha puesto una palabra de bendición que requiere fe y caminar no por las cosas que vemos, sino más allá de lo que vemos. La Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Pero es muy común en el corazón del hombre que cuando empieza a sentir la incomodidad, lo inmediato es la queja
Y la queja tiene una consecuencia que va a llevar definitivamente a desperdiciar no solo el momento de poder ver un milagro, sino amargarnos precisamente y amargar a veces hasta la vida de los demás. Ellos se impacientaron y cuando Dios escuchó la queja y la culpa que empezaron a cargar sobre Dios y sobre Moisés, como que si Dios se había equivocado, se quejaron. Y esa queja trajo, dice la Biblia, una cantidad de serpientes ardientes en el desierto y mataron a mucha gente, lo dice claramente en Números capítulo 21. Y cuando esto se da, Moisés le clama a Dios y le pide misericordia, y Dios le va a indicar a Moisés lo que vimos en ese versículo anterior. Dios le va a decir a Moisés, haz una serpiente de bronce. Y dice que Moisés la hizo y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Ahora, ¿por qué Dios mandó hacer esta serpiente? Hay un significado muy particular y una aplicación que Jesús la va a definir. No es la enseñanza precisamente para hacer un objeto y cobrar un milagro de ese objeto con mucha devoción. No. Jesús se refirió a este pasaje y era el cumplimiento específicamente de lo que esa serpiente representó para el pueblo de Israel cientos de años antes de que Jesús viniera. Lo inmediato es que el pueblo de Israel empezó a vivir los efectos del veneno y era la muerte. Esa serpiente es comparada con el pecado y su veneno que infectan la vida del hombre, al punto que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no podemos dejar de ver que también dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces muere una multitud y en ese instante, qué interesante que Dios mismo ponga una palabra en el corazón del hombre para poder decirle que haga una serpiente de bronce y que esa serpiente, quien la mirara en esa asta en alto, a la manera a la que fuera del alcance de todo el pueblo al verla, solo con verla el veneno detenía su efecto y ellos podían vivir. Es interesante, aquí hay varios elementos. Es una serpiente de bronce, dice, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Pero en el siguiente pasaje, que es Juan capítulo 3 y versículo 14, Jesús está hablando y él dice, refiriéndose a sus discípulos y a quienes le estaban escuchando en ese momento, les dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Cuál era el propósito de que el Hijo del Hombre se levantara como la serpiente en un asta en alto para que el que mirara viviera? Por eso es que Jesús está diciendo que así como Moisés lo hizo en el desierto, en el momento de crisis, en el momento en el que las circunstancias están consumiendo tu ánimo, en el momento en el que esta pandemia te podría estar diciendo que no vas a salir, que no lo vas a lograr o que te vas a infectar o si ya estás infectado, que no vas a vivir, yo te invito a que esta mañana puedas ver a Cristo en la cruz del Calvario, levantado en alto, exhibido públicamente, habiendo sido clavado por nuestros pecados. Ahora, es interesante que Dios haya utilizado una imagen o una figura de la serpiente, que no es un animal grato ni nada digno de compararse muchas veces con la imagen tierna y dulce, con la imagen amigable y bondadosa de su Hijo amado Jesucristo. Pero ¿por qué Dios habría de hacerlo entonces y presentarlo de esa manera? Porque la serpiente era un animal que había sido maldecido específicamente desde el libro de Génesis. Cuando el hombre pecó y producto del consejo de la serpiente, el hombre cae y come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento Dios emite una maldición sobre la serpiente. Lo impactante es que ahí mismo se declara que la serpiente habría de morder, pero esa serpiente que representa maldición, sobre la cual Dios puso una palabra de maldición,
Ahora Cristo es la única ocasión en la que es comparado con la imagen de algo tan despreciable como la serpiente misma. Pero ahora, ¿por qué es comparado o él se asemeja como la figura que le da a Moisés levantando a la serpiente de bronce por esta causa? Jesús mismo estaba llevando nuestra maldición. La Escritura decía desde la ley que era maldito todo el que moría en un madero. Gálatas dice específicamente, sabiendo que él se hizo maldición. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuimos llamados con el propósito de heredar bendición y no maldición, por la causa de que Cristo murió como un maldito, y ese era el lugar que nos correspondía a nosotros por el veneno que la serpiente inyectó en nuestro corazón con el pecado. Ahora, así como aquel que miraba a la serpiente en el desierto, esa serpiente era hecha de bronce. Dios mandó que la labraran, que la hicieran en bronce, porque el bronce en la Biblia representa juicio. Todas las veces que se emplea la palabra bronce, hay que analizar los elementos en los que se mencionó, por qué se hizo. El tabernáculo mismo tenía piezas de bronce que reflejaban una condición de juicio que tenía que ser pagada o cubierta, y el hombre no lo podría hacer. Entonces Jesús mismo, representando el juicio que llevó en su cuerpo, al ser clavado y al morir como un maldito específicamente, para que nosotros pudiéramos llevar bendición. Ahora, el efecto de mirar a Jesús en la cruz del Calvario es sorprendente en la transformación que puede traer a las circunstancias y al desánimo. Porque cuando ellos se desanimaron en el desierto, lo primero que hicieron fue abrir su boca para decir cosas que envenenaron aún más su entorno hasta el punto de perder el desánimo. Y una cosa impactante es que cuando hay un corazón desanimado, Dios empieza a traer una palabra de consuelo. La Biblia dice que Él es el Dios de toda consolación. ¿Y sabes cuál fue la forma de traer consuelo a un pueblo que estaba muriendo por el veneno de esas serpientes, tal y como la Biblia dice, serpientes ardientes? Otra versión dice abrasadoras. Es una condición en verdad desagradable. Pensar en un camino en pleno desierto, en un lugar donde no hay mucho donde refugiarse, y en cualquier lugar sentir que sale no una, sino una cantidad de serpientes, y todo el que era picado inmediatamente moría. Ahora, lo impactante es que Dios todavía dio tiempo a que los que habían sido picados por la serpiente pudieran ver a lo alto, el que ellos dirigieran su mirada en el momento preciso del dolor y del veneno, y ver a la serpiente en el desierto, y solo con verla, el efecto del veneno era neutralizado. Eso es lo que sucede ahora cuando alguien se atreve a creer en el Señor Jesucristo y a verlo en su obra perfecta y consumada, habiendo pagado el precio de toda maldición que puede haber en nuestras vidas. Llámese enfermedad, llámese problemas, llámese crisis sin resolverse, llámese pecado, que suele ser el efecto más perjudicial en la vida del ser humano, es el efecto del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La enfermedad no hubiera entrado si el hombre no hubiese pecado, la pobreza no hubiera encontrado un lugar si el hombre no hubiese pecado, pero Dios mismo se encargó de traer una palabra de consuelo. Yo quiero enfocarme precisamente en el momento en el que dice que ellos estaban desanimados, y el desánimo provocó la queja, y la queja trajo definitivamente la mordedura de la serpiente. La Biblia compara al diablo precisamente con la serpiente antigua. Ese es uno de los títulos que le dan al diablo. San Juan 10 es un pasaje en el que Jesús está hablando y diciendo que el ladrón, el diablo, vino a matar, robar y destruir. Y ahora mismo pueden haber muchas cosas en tu vida que están trayendo un efecto de muerte, de robo y de destrucción.
tu familia, tus finanzas? ¿Qué me dices de tu paz misma? El insomnio que ha rodeado tus noches. No sé, pueden haber tantas circunstancias, pero yo tengo que decirte que Dios es bueno y en medio de todos los procesos Dios está planificando cosas hermosas. Tengo acá una escritura descrita en San Juan 3:14 que dice específicamente, tomando desde el 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Sabes que en ese contexto de esta palabra en la que él compara a Jesucristo, Dios mismo compara a Jesucristo con esa serpiente a la que quien la ve es sanado del pecado, es sanado de las consecuencias del veneno del pecado y de la serpiente. En ese mismo contexto es Juan 3:14. En el 15 dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La serpiente trajo muerte, pero el que miraba a Cristo, el que miraba a la serpiente de bronce en el desierto, como el que mira ahora a Cristo, tiene vida eterna. Y en ese contexto de esa imagen que Jesús utiliza, esa semejanza que él utiliza, el sentido de la figura de bronce en una serpiente, en ese contexto es que va a ser dado Juan 3:16, el famoso versículo del que tantas veces quizás hemos compartido o hemos hablado, y dice, de tal manera, si lo puedes ver en pantalla, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo impresionante es que ante el veneno de la serpiente, Dios está hablando de su amor. Dios está hablando en el versículo 14 del veneno y de la muerte que esto produjo. Pero la vida reflejada en el versículo 15 y en el 16, de tal manera amó Dios que levantó a su Hijo en el desierto en el que ahora te encuentres, sin importar si ya eres cristiano o si no lo eres. La medicina es la misma porque hay mucho pueblo que se ha desfallecido en su intento, que ha perdido sus fuerzas por querer luchar en medio de la crisis actual, y lo que ha encontrado ha sido precisamente no solo su desánimo, sino el desánimo de mucha gente que también necesita de esa medicina. Ahora, Juan 3:16 declara la magnitud, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Ahora, Juan 3:17 dice, porque no vino el Hijo de Dios, Dios no envió a su Hijo a este mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Yo no sé qué has escuchado, si en medio de esta crisis estás escuchando gente que solo te habla de condenación y de juicio, y que Dios está trayendo su ira, y que Dios está trayendo su enojo. Déjame decirte que en este momento el tiempo de gracia, el tiempo de favor, el año de favor, como la Biblia dice cuando Jesús en Lucas 4 declara que el Espíritu del Señor está sobre él por cuanto lo ha ungido y lo ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Y el quebrantado de corazón es el desanimado, es el que ha perdido sus fuerzas, el que ha sido golpeado por el hombre, golpeado por las circunstancias, golpeado por el abuso que ha sufrido, o golpeado simplemente por vivir alejado del corazón de Dios, que es amor. Ahora, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino lo envió, dice, para salvarlo por medio de él. Eso es glorioso y es extraordinario para entender que Dios es bueno. No sé cuál es el concepto que has tenido, pero aún estando en el Evangelio, quizás has escuchado que Dios está enojado y que Dios te ha enfermado, que Dios te ha empobrecido, porque hay gente que predica de esa manera.
Sin embargo, yo tengo que enseñar lo que la Biblia dice en relación al nuevo pacto, porque si tú no has definido el nuevo pacto y sigues viviendo conforme a la ley y tu capacidad de obedecer para merecer, tu capacidad de obedecer al 100% para que Dios te bendiga, eso no es el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene su base en la fe en Cristo, que de todas maneras te va a enseñar a obedecer, pero no por tus esfuerzos, no por tus méritos, para poder entender que Dios es bueno y que es un Dios de amor. Sé que este mensaje, cuando se habla de que Dios es amor, a mucha gente le resulta un mensaje muy sencillo y de cierta manera a otros les parece que es un desbalance hablar únicamente de que Dios es amor, porque siempre quieren agregarle la parte de que Dios es fuego consumidor. Y es cierto que Dios es fuego consumidor, pero no para sus hijos, porque ningún padre, siendo amor, puede hacer esto con sus hijos. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor para aquellos que son sus adversarios. Jesús mismo dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Porque ¿quién de ustedes, dice Jesús, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O quién de ustedes, si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? Eso refleja entonces el corazón de un Dios desde el punto de vista padre, el corazón paternal de Dios, para poder entender ahora en medio de las circunstancias en las que nos encontremos. Nunca sabremos cuánto Dios nos ama hasta que no entendamos cuánto ama a Jesús. ¿Por qué razón? Porque nos dio a Jesús, su Hijo amado. Y una de las situaciones que son de verdad devastadoras en el corazón humano es sentir el poco aprecio que alguien tiene por su vida o que los demás tienen por su vida, o el poco aprecio que se tiene a sí mismo. Cuando se juega constantemente con la idea del suicidio o con el desánimo al punto de decir ya no quiero vivir, o estoy desesperado en esta situación que valdría tal vez mejor la pena acabar con todo, déjame decirte que esa no es la ruta. Seguramente la serpiente te picó con ese veneno o te infectó, te mordió con el veneno que te está matando definitivamente, llámese pecado, llámese desánimo, llámese enfermedad, no sé, pero Dios tiene una palabra específica esta mañana para poder decir a tu corazón cuánto te ama. No vamos a poder entender cuánto Dios nos ama si no entendemos qué es lo que Dios entregó para mostrarnos su amor. Es más, Dios mismo, no teniendo aún algo más grande que dar en rescate nuestro, se entregó a sí mismo al dar a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué digo a sí mismo? Porque Jesús es Dios. Porque la Biblia misma nos comprueba en repetidas veces que Jesucristo es Dios. Y no pudiendo dar nada creado, Él entregó lo que no había sido creado. Se entregó a sí mismo. Ahora, hay una imagen preciosa en la Escritura o una figura de la entrega de un hijo por un padre que lo ama. La Biblia habla de Abraham como un hombre de fe, pero Abraham tuvo que ser probado de una manera extraordinaria. Primero, vivió muchos años bajo la estructura de un hogar con esterilidad. La esposa de Abraham, Sara, fue una mujer estéril, entrada ya en una edad casi que imposible de poder concebir. Sin embargo, Dios le da una palabra, le concede una promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra porque le daría descendencia y en esa descendencia habría de nacer el Señor Jesucristo muchos años después. Pero Abraham es probado. Dios le pide a su hijo y Abraham accede a entregarlo. Pero cuando está a punto de sacrificarlo, dice la Escritura que Dios envía a un ángel y le detiene la mano a Abraham. Sin embargo, había que presentar el sacrificio. Abraham había subido hasta el monte Moria, cargando todos los elementos para el sacrificio, acompañado de su hijo, y ahora Dios comprueba que Abraham era capaz de
devolverle al hijo que mediante la promesa le había dado. Lo impactante es que mientras esto se está dando, Abraham nunca imaginó que Dios había provisto un sustituto, un carnero que habría de ser presentado precisamente entre espinas, con sus cuernos enredados entre las espinas, y esto está descrito en Génesis 22:13. Dice la Biblia que Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Esta es la figura más preciosa de Dios entregando a su hijo para no ser entregados nosotros, como Abraham pudo haber entregado a Isaac. Cuánto amaba Dios a su hijo Jesucristo y cuánto nos ama Dios como para haber hecho ese intercambio de tal manera que Dios te amó al entregar a su hijo Jesucristo, como lo vimos en Juan 3:16. Ahora, esto es extraordinario porque nos va a llevar a ver que Dios estuvo dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Entregó a Jesús. Y si entregó a Jesús, esto debe de cambiar todo desánimo, todo desconsuelo, toda condición en la que ahora tu corazón se pueda ver envuelto, quizás por las circunstancias, por tus pérdidas, o porque sientes que no das la talla para cumplirle a Dios y el mundo religioso te ha señalado, haciéndote creer que Dios se ha apartado de ti o que Dios está enojado contigo. ¿Sabes una cosa? Si Dios entregó y estuvo dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, ¿crees entonces que dejará de darte todo lo bueno? No es solamente, ¿crees que Dios te podrá dar algunas cosas, sino todo lo bueno? La Escritura dice claramente que hay muchas bendiciones sobre la cabeza del justo. Han sido reservadas para aquellos que fueron justificados por la sangre de Jesucristo. Ahora, Romanos 8:32 nos lo va a confirmar de una manera extraordinaria. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, dice esta versión, con Él todas las cosas? Es decir, si Dios por amor entregó a su Hijo Jesucristo, habiendo sido el precio más caro y más alto que se podría pagar y que no hay forma de calcularlo, si te entregó lo más valioso al entregarse a sí mismo, ¿acaso no te dará con Él, con Cristo, todas las cosas que ahora tu corazón anhela, necesita y que clama desesperadamente por ser consolado o ser suplido en esas necesidades? Déjame decirte que Dios está pensando en proveerte, Dios está pensando en sanarte, Dios está pensando en consolarte. Dios dice en su palabra, Jeremías 11:29 dice claramente, yo sé los planes. Hay una versión que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice, tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles, dice, un futuro y una esperanza. Hay una versión que lo traduce, para darles el bien que esperan. O sea, debemos de comprender que Dios quiere hacernos el bien. Debemos de creer. Ahora, esto es impactante para poder traer transformación al corazón. La Biblia misma nos va a reflejar que cuando tú amas, tú estás dispuesto a dar lo mejor. Eso es lo que refleja Juan 3:16. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. Cuando tú amas, estás dispuesto a darle todo lo mejor a la persona que amas y dar lo que más valoras. Si tan solo puedes creer que tú le importas a Dios, que eres amado de Dios, que eres amada de Dios, te aseguro que las circunstancias que estás viviendo no van a ser capaces de detener el propósito de bendición que Dios está trabajando para ti, porque Él anhela definitivamente que tengas lo mejor. Dios anhela en su corazón, como un padre anhela darle a sus hijos. ¿Has visto o has vivido esa experiencia preciosa con los padres que se quitan, dejan de comer
hacen todo lo que esté a su alcance por ver a un hijo sonreír. Y aquella frase común, lo que yo no tuve, quiero que mis hijos lo tengan. Ahora, ¿sabes cuál es el deseo en el corazón de Dios? Suplir todas tus necesidades, dice la Biblia, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un tiempo de necesidad, es un tiempo de crisis, es un tiempo en el que el corazón está siendo probado y Dios está revelando que Él anhela que tengas lo mejor de Él. ¿Y qué es lo mejor de Él? Sino Jesús mismo. Si tenemos a Jesús, es un hecho que lo tenemos todo. Si lo que has tenido es religión, quizás ahora mismo tu corazón se va a ver en una batalla por querer sostenerte con ánimo, pero si esa batalla la estás librando por religión y no por una relación de amor profundo de Dios por ti, antes que tu amor por Él, porque esto es bien importante remarcarlo, al punto que en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, Dios reveló cuánto te ama. Y no habiendo podido el hombre cumplir la ley en su totalidad, y la totalidad de esa ley estaba reflejada en el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente. Pero déjame decirte, nadie lo logró a ese nivel. Entonces, no habiendo podido el hombre cumplir ese primer mandamiento, porque por eso hubo la necesidad de tener un cambio de pacto, y Dios encontró, dice, que el antiguo pacto en él había defecto, entonces trajo el nuevo pacto, del cual Jesús, la noche en la que va a ser entregado, no me canso de relatar ese pasaje, levanta la copa con el vino, habiendo partido el pan, y levanta la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Hay otro pasaje que dice que es derramada para perdón y redención. Extraordinario, porque en el nuevo pacto Dios no está pidiendo que tú lo ames con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, de primer paso, de primera mano, sino es Él revelando que Él sí te pudo amar con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente y todo su corazón. Al punto que la Biblia dice que entonces nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Eso es extraordinario. ¿Sabes? Dios mismo revela su amor como el principio, como la causa por la que nuestro corazón podría amarlo. Jesús vino a cumplir esa ley que el hombre no pudo cumplir. Entonces, en el tema de esta mañana, que es consuelo al corazón, no habría, déjame decirte, no habría una causa más profunda para sentirte animado y consolado si no es el amor de Dios. Aunque se pagaran tus deudas, tu corazón va a seguir teniendo un vacío. Aunque fueras el hombre más rico y poseyeras el mundo entero, ¿de qué serviría si tu alma se va a perder? Dice la Biblia. Sin embargo, en ese contexto, si tú tienes a Jesús, que es lo mejor de Dios para haberte sido entregado, que es lo mejor que Dios pudo haber pagado, los fracasos regularmente nos hacen sentir incapaces, nos hacen sentir indignos o nos hacen sentir culpables. Y así como la serpiente que viene y deja su veneno, el veneno del fracaso es específicamente el desánimo. Y ese desánimo rodea definitivamente todas tus circunstancias. Un hogar con un corazón desanimado es un hogar amargado. Aunque haya familia, no hay la plenitud, la alegría, el deleite, porque te sientes incapaz o crees que tú no eres digno o que tú no naciste para esto, no naciste para lo otro. Y en el peor de los casos, va a haber alguien que te va a acusar, que te va a condenar. La Biblia habla del acusador como una entidad espiritual que trata de dejar culpa y condenación, porque cuando te sientes condenado y culpable, no accesas, no entras, no te sientes con la confianza de venir delante de Dios, de sentarte
en su mesa, de disfrutar de sus manjares y de tener el deleite precisamente con el que un padre ve a un hijo comer y disfrutar aquello que le ha otorgado, le ha dado. Yo creo que cualquier padre ve a un hijo cabizbajo y enfermo y su corazón también se carga. Pues en Dios, déjame decirte, que Él pagó el precio más grande que se podría pagar para traer hoy plenitud. Y cuando tú amas o cuando se ama a esa persona y estás dispuesto a darle lo mejor, como te lo decía hace un momento, y el anhelo de su corazón se cumple al ver que tú lo puedes disfrutar y tienes lo mejor que te pudo haber sido dado, esos fracasos que vienen a tu vida no van a estancarte. Déjame decirte esto con la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:28 dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular a lo que es. Así es que a Dios no le sorprendería que te hayas sentido indigno, fracasado, culpable, porque entonces en esa condición Dios te recoge y tal y como lo dice el versículo 28 de 1 Corintios 1, Dios escoge lo más bajo y despreciado. Así que no ha sido entonces casualidad pasar por ese desierto y ese camino en donde el desprecio, el desánimo y el veneno de la serpiente tuvo que infectar el corazón quizás hasta llegar a desear la muerte, como podrías estar pensando ahorita. Y sé que Dios le está hablando específicamente a gente que ha estado jugando con la idea de suicidarse o de acabar con su vida. Déjame decirte, ese es el veneno de la serpiente, pero hoy te tengo que anunciar y decir que Dios a ti te escogió, sintiéndote bajo, sintiéndote despreciado y sintiéndote que no eres lo que los demás querrían. Por el contrario, y lo que es nada. Sientes que eres nada y te has sentido en esa condición, estás en el punto exacto y perfecto para descubrir que Dios lo es todo. Y cuando Dios lo es todo, no te vas a jactar el día que Dios te prospera. No te vas a envanecer ni te vas a volver un orgulloso. El orgullo es autodestructivo. Déjame decirte lo siguiente, a fin, dice la Biblia, de que en su presencia nadie se jacte. ¿Y por qué razón? Porque eso te va a llevar a levantarte y a entender que ahí mismo en ese pasaje, en el versículo 30, la Escritura dice, pero gracias a Él. ¿A quién? A Cristo, a Dios. Gracias al Padre, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Qué es Jesús para ti? Él es tu sabiduría. Él es tu justificación. Él es tu santificación y es tu redención. Son términos que en algún momento alguien los podría considerar muy religiosos y que se van a utilizar solo en el contexto teológico. Pero déjame decirte que esta es la realidad de la vida. Cuando sabes que no eras nada y Dios te escogió de lo más bajo, de lo más vil, de lo despreciado, por los demás, por el mundo, por ti mismo, por el diablo mismo que te ha despreciado y te lo ha hecho sentir tantas veces, como que si la vida no valiera. Pero Dios te escogió. ¿Para qué? Para unirte a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho. Esto es precioso. Dios lo ha hecho nuestra sabiduría. ¿Qué es Jesús? Él es nuestra sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Sino la capacidad de hacer, de escoger sabiamente, estoy redundando si te digo sabiamente, pero la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Altísimo. La sabiduría humana va a presumir de conocimiento, pero sabes, hay sabiduría que para Dios es necedad, dice la Biblia. Hay gente tan sabia en su manera humana de pensar, que hoy piensa que Dios no existe. Porque la sabiduría de los hombres es necedad para con Dios, dice la Biblia. Entonces, Cristo fue hecho nuestra sabiduría por el hecho de que nos abrió el entendimiento como para ahora decidir, para ahora escoger, para ahora actuar dentro de lo que es lo justo y lo correcto. Ahora, fue hecho
nuestra justificación, porque nuestra condición es de culpables. No podemos presumir si alguien te señala y te dice tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, con tal de hacerte sentir mal, pues con toda la razón del caso le podrías decir, sí, puedo ser eso y más aún de lo que tú dices o te imaginas. Pero Cristo me justificó, pero Cristo me escogió, no por obras de justicia que yo hubiera hecho, sino porque Él lavó el lavamiento de la regeneración que trajo. Su sangre, su espíritu, su palabra han hecho de mi vida una causa para consuelo, como lo dice el tema de esta mañana. Y luego de eso, Él fue hecho nuestra santificación. Si tú crees que Jesús es tu santificación, es diferente a creer que tú eres santo por tus méritos, por tus fuerzas, porque ayunaste, porque oraste. Hay gente cumpliendo una cantidad de sacrificios religiosos con tal de acceder y de alcanzar de Dios, creyendo que va a pagar un precio. Y están en Cristo, pero más conscientes de su fuerza y su sacrificio que de la justicia que Dios les otorgó en Cristo Jesús. Fuimos hechos justos, no por nuestra propia justicia. Fuimos hechos justos porque Jesucristo, el único santo, puro, limpio y agradable a Dios, pagó el precio de nuestro pecado y nos vistió con vestiduras de justicia. Puso un manto de justicia, dice la Biblia. Nos vistió de salvación. Eso es glorioso. Y luego, Él fue hecho nuestra redención. Redimir es comprar por precio lo que se había perdido. ¿Sabes qué hizo Él? Nos compró y pagó el precio como esa serpiente de bronce, que era un símbolo, el bronce de juicio y de maldición al morir en la cruz del Calvario. De esa manera nos redimió. Fuimos comprados por su sangre preciosa y por su sacrificio. De tal cuenta, esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, describe que Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó de pecado. Extraordinario. Yo sé que eso puede ser cuestionado por el que te ataca o por el que siempre quiere presumir en sus propias fuerzas, encontrando los errores de los demás, pero acá no dice que nosotros seamos puros por nuestra cuenta, o que seamos santos por nuestra cuenta, o que no pequemos por nuestra cuenta. No, dice claramente, Cristo nos hizo justos ante Dios. Empieza diciendo, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Sabes? Que la sabiduría no es simplemente una manera de pensar. La sabiduría es una persona, es Cristo mismo. De hecho, hay escritura como la que vamos a ver en un momentito en Colosenses, en donde la escritura dice que Él fue hecho. No solo la sabiduría de Dios, sino en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento en Cristo Jesús. El corazón siempre va a tener una necesidad, va a buscar el sentirse satisfecho, pero nunca se sacia. Si el consuelo lo buscas en una persona, lo más probable es que encuentres a otra persona desconsolada, o tu consuelo va a ser temporal. Si el consuelo está en las cosas que tienes y valoras tu vida por lo que alcanzas y lo que obtienes, lo más probable es que eso también sea temporal. Pero Dios nos ha dado a quien es todo en todo, a su Hijo Jesucristo. Y eso es glorioso porque nos va a traer plenitud. Tal y como lo decíamos, Colosenses capítulo 2 dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. Es decir, la plenitud de Dios está corporalmente en Jesús. Esta es una cita que afirma que Jesús es Dios. Y si todo está en Él y tú lo tienes a Él, entonces vas a encontrar que la Biblia dice, y ustedes han sido hechos completos, dice. Han alcanzado plenitud en Él, que es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Esto es extraordinario para poder encontrar consuelo en tu corazón si has perdido
Probablemente tu confianza, aún en los momentos de crisis, si le has clamado a Dios, no has visto respuesta, has esperado que suceda algo y no ha sucedido. ¿Sabes? No puedes hoy desechar la palabra en la que el Señor te está diciendo que has sido hecho completo en Él. ¿Qué te falta entonces si lo tienes a Él? Que las cosas no sean como cuando se le ordena a un mago o al genio de la lámpara, al que simplemente se le podía frotar la lámpara, el genio sale y te cumplía los deseos. No, con Dios la fe es un lenguaje que aprendemos. Es una manera de acercarnos a Él con confianza, al punto que ese tipo de expresión le agrada a Dios de tal manera que las cosas que tu corazón anhela van a ser cumplidas no por tus fuerzas, sino porque declaras que Él es fiel y justo, que Él es verdadero, que Él no es hombre para mentir. Esto es extraordinario. Hemos sido hechos completos y hemos alcanzado plenitud. En medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia, sí, la Biblia sigue diciendo que tú has sido hecho completo y has alcanzado plenitud en Él, que es la cabeza sobre todo poder, la cabeza sobre toda autoridad, sobre enfermedad, sobre circunstancias difíciles. Cristo sigue siendo la cabeza. El coronavirus, la crisis económica, el dolor y la angustia que la gente siente en el encierro. Enfócate, Jesús sigue siendo la cabeza sobre toda autoridad y sobre todo poder. En este contexto, vamos a decir para terminar, Dios quiere consolarte. Quiere consolarte hoy mismo y mostrarte su amor hasta alcanzar toda la provisión. ¿Qué quiere el Señor? Aparte del consuelo que está trayendo a tu vida, también quiere proveerte. Pero antes de la provisión, Dios quiere que entiendas lo que es el consuelo. Porque si Dios solamente se ocupara por responderte, proveyéndote el trabajo que necesitas, sanándote de esa enfermedad por la que has pedido un milagro, si Dios solamente hiciera eso, lograrías solo los beneficios de Él y no lo conocerías a Él. El consuelo viene de una manera tan personal como la de un padre hacia un hijo. ¿Sabes? Dios es literal cuando Él dice que te habría de tomar de tu mano derecha, cuando Él dice que así como el Padre lleva al niño de la mano, así Dios te ha traído en todo este trayecto y quizás se te ha olvidado. Dios quiere consolarte esta mañana y dejar esta palabra diciéndote: quiero que cobres ánimo y que estés bien unido y fuerte con lazos de amor. Esto es lo que dice Colosenses en el capítulo 2 y versículo 2. Quiero que ellos cobren ánimo. ¿Qué es lo que quiere Dios contigo esta mañana? Quiero que cobren ánimo y estén unidos con fuertes lazos de amor. Ahora, ¿a quién te unes de primera mano con esos lazos de amor? No vas a poder amar a los demás si antes no aprendiste que Dios te ama a ti. Nosotros podemos amar porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Y con esa expresión, que estén unidos con lazos fuertes de amor, quiero que tengan plena confianza, dice el Señor, de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. ¿Cuál es el misterioso plan de Dios? Porque es un misterio. Porque hay gente a la que, aunque escuche de Dios y dice que cree en Dios y tiene religión y pelea por su religión, sigue sintiendo un gran vacío tan profundo que no se llena con una religión o con 4 paredes de una iglesia. En este momento en el que los templos y las iglesias en su estructura física están cerradas, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Y déjame decirte esto: va a ser importante que regresemos a los templos, pero no tiene sentido regresar si ahora mismo tú no puedes ver que aún ahí, en medio de esas circunstancias, Dios te está enseñando a creer. Hay un propósito por el que Dios permitió que recibieras esta palabra esta mañana. Y ese propósito tiene que ver con ese misterioso plan, dice, de Dios, que es Cristo. Ahora, Él mismo es el que te está llamando a recibir consuelo, porque no te va a juzgar, porque no te va a señalar,
porque dio lo más grande y valioso que alguien pudo haber dado, que fue entregarse a sí mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que el mayor consuelo que te puede dar Dios esta mañana es decirte: te amo de tal manera que me entregué a sí mismo. Dios de tal manera te amó que no quiere que te pierdas. Y esa es la palabra de consuelo que Dios va a dejar en tu corazón esta mañana y que va a despertar una inquietud tan profunda que no vas a darle lugar al desánimo, porque el veneno que hubiera sido inyectado por la serpiente o que hubiera sido infeccioso para tu corazón, déjame decirte que es desarraigado cuando miras a Jesús en su amor perfecto al morir y entregarse en la cruz del Calvario. Si no le has entregado tu corazón y hoy te dispones a verlo en su magnificencia, en su grandeza, en su amor expresado en no medir tus faltas, sino en entregarse de tal manera que no te está juzgando. ¿Quieres entregarle tu corazón? ¿Quieres volver a Él si te has alejado? Este es el momento precisamente en el que Dios va a consolar tu corazón. ¿Quieres orar conmigo? Hay gente que necesita consuelo en medio de la aflicción que le ha tocado, o por la enfermedad o por esta crisis. Si te tocó ser alcanzado y te infectaste del coronavirus, Dios quiere consolar tu corazón. Si hay pérdidas que ya se sufrieron en tu familia, si hay dolor y aflicción, déjame decirte, Dios quiere traer un consuelo particular a tu corazón. Y ese consuelo es que Él está amándote y diciéndote lo que ahora te dice. Acompáñame a orar, y ahí en donde estás, si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Si no, pues con tus ojos abiertos, pero disponte a recibir esta palabra. Padre, gracias por el consuelo que nos has entregado al dar a tu Hijo Jesús. En medio de nuestras crisis y dificultades, tú no has descuidado, Señor, nuestras vidas. Has sido un buen Padre. Mira a aquellos que ahora se disponen a recibir esta palabra, Señor. Sé que llegas hasta ese hogar, hasta esa sala de hospital, hasta ese lugar de soledad, de desconsuelo, aún con aquel que ha estado en esa depresión, en la crisis, Señor, que provocan las dificultades. Yo te pido ahora, Señor, que consueles y traigas una palabra de paz. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que toda obra de muerte, que toda obra de robo y de destrucción que sea cancelada, porque hoy se cumple la escritura en la que dijiste que tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Hoy tomamos justificación. Hoy creemos, Señor, en tu perdón. Hoy recibimos sabiduría de Dios, porque Cristo fue hecho para nosotros. Sabiduría, justificación, redención y santificación. Lo creemos, lo recibimos y se levanta gente con nuevas fuerzas. Se levantan ahora mismo, Señor, para ver planes nuevos. Creemos porque vienen tiempos gloriosos. Creemos porque esta leve tribulación no se compara con la gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Porque tú lo prometiste, Señor. Lo recibimos, y que sean confortados y consolados los corazones en donde quiera que se encuentren. En Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, hay una unción preciosa que está fluyendo y llegando hasta el lugar donde te encuentras. Esa mano de Dios que se posa sobre tu cabeza. Esa mano de Dios que es puesta en tu pecho para decirte: aquí estoy, no temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y lo más precioso que pude haber dado, porque tú eres precioso para mí. Así dice el Señor, recíbelo y recibe consuelo y confórtate en esa palabra con fe. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor, porque esa palabra ha sido específica para este tiempo. Déjame invitarte a los días miércoles y viernes para que nos acompañes en un espacio especial a través del canal de Facebook. Y te recuerdo, al mismo tiempo puedes encontrar este mensaje en YouTube. Si por alguna causa este mensaje no está siendo transmitido en Facebook,
lo puedes encontrar en YouTube. Esa es la forma en la que Dios va a obrar en este tiempo haciendo crecer tu fe. Lo creemos porque Dios lo ha prometido. Y los días domingo a las 10 de la mañana en este mismo espacio. Que Dios te bendiga y te dé una semana extraordinaria. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que prospere la obra de tus manos. Que tu casa sea cubierta con la sangre de Cristo y que seas librado de toda plaga y de todo daño que el enemigo haya programado. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Hasta el próximo de la serie.